el caso de Francisco, Córdoba, y en mi caso Ciudad Real. A mí me voy a contar un chascarrillo personal, algún tema personal. A mí me casaron en el 98, mi mujer se casó y me casaron, y nos fuimos de viaje de novios a Cuba. Una vez que estaba allí me di cuenta que me tenía que haber ido de despedida de soltero, no de viaje de novios, pero bueno, eso es otro asunto. Y bueno, pues estuvimos allí 10 días, una semana, 10 días, un paisaje espectacular, una gente encantadora, pero yo allí veía cosas que nadie me había contado, que nadie me había dicho que en aquel país tan maravilloso, tan espectacular, pues sucedía, ¿no? Y eso lo veía, lo respirabas en algunos barrios, en algunas zonas, pues notabas ciertas cosas o veías ciertas cosas que bueno, que parece ser que no suceden, ¿no? O eran alucinaciones mías o realmente estaba pasando y nadie me lo había contado. Al poquito de aquello, pues leyendo la prensa un mes de julio, vi que en la Semana Negra de Gijón, pues había una serie de autores, concretamente Amir Valle y Lorenzo Lunar, que habían publicado obras, que eran cubanos. Bueno, pues me aventuré a leer aquello, y yo en esas novelas negras descubrí o reconocí las calles que yo había pisado en mi viaje, las cosas que yo había visto que nadie había contado en ese momento. Entonces, de alguna manera, el género negro terminó por atraparme. Me lo paso genial, y una de las maneras que he encontrado también de viajar es la novela negra. Es que además la novela negra me cuenta esas cosas que quizás en las guías turísticas o versiones oficiales no cuentan. Esa lucha social o esa vida social o lo que hay debajo del perjudo de Bienvenidos, pues te lo empieza a enseñar, te lo muestra la mayor parte de las novelas negras, con la excusa de un crimen, un delito o algo parecido. Bueno, todo esto lo uno también con que, bueno, pues cuando yo era pequeñito, tendría 5 o 6 años, mi abuelo Augusto, mi abuelo Ramón, nos daba unos paseos por Ciudad Real, kilómetros, estábamos agotados, dormíamos muy bien esos días, y él nos iba contando pues las cosas que iban desapareciendo en la ciudad, ¿no? Ciudad Real pues tenía una muralla antigua muy bonita que rodeaba toda la ciudad, donde está Hacienda casualmente estaba la cárcel. él me lo contaba, nos lo narraba, historias así, ¿no? Claro, ese paisaje no era en ese momento reconocible, con lo cual para mí pues iban pues sentando ahí una semilla de algo que no se puede recuperar, ¿no? En un momento dado, pues, con la novela negra, yo me considero un yonki de la literatura negra, de la novela negra. Pues leía mucho. En un momento determinado entré en un foro de internet, en una lista de correos, intercambiábamos opiniones sobre novelas, conocía autores, conocí libros, novelas que recomendaban unos, que me recomendaban otros, y claro, el círculo vicioso de la novela negra pues se fue acrecentando. En esa lista pues conocí también a una persona que muchos de vosotros conocéis, que es Zeki, por lo menos Guillermo sí que lo tiene que conocer. Me ofreció la posibilidad de hacer reseñas de esas novelas que leía. Pues empecé a colaborar con distintas páginas web, con distintas revistas. El caso es que ese escribir continuo me llevó en un momento determinado a plantearme, oye, ¿por qué no hacer algo más? ¿Por qué no escribir algo más de esta gente que me gustó tanto leer? Bueno, pues me lo planteé y dije, bueno, pues el protagonista principal tiene que ser la ciudad, tiene que ser mi ciudad real. Como el whisky, gente sin complejo, adelante, Ciudad Real. Fue surgiendo una idea y dije, oye, ¿por qué no mezclar también las historias que me contaba mi abuelo, los paseos que me daba? ¿Por qué no ambientar esta historia que yo quiero sacar en la época de mi abuelo? Empecé a documentarme y vi pues que en 1925, a nivel europeo, a nivel mundial, pues había una serie de cambios espectaculares. Está próximo el crack del 29, había sido la Primera Guerra Mundial,
A nivel de España, pues había una serie de cambios, se habían perdido las colonias por todo el mundo, había unas generaciones literarias muy interesantes, y oye, pues me parece que esta época puede ser muy interesante para compaginar todo lo que yo quiero contar. Además, casualmente en Ciudad Real, en esa época se daba que era una población apenas de 20.000 personas, donde más del 80% eran analfabetos, con lo cual el poder lo tenían siempre lo mismo y bueno, pues las diferencias sociales estaban marcadas. Pues fui mezclando todo este entramado, todas estas historias que os estoy contando con las cosas que me contaba mi abuelo, y en un momento determinado dije, oye, pues mi abuelo tiene que salir aquí de protagonista. Y lo metí a él como uno de los protagonistas. Las vicisitudes que tuve luego a la hora de publicarlo, pues el primer rechazo que tuve, curiosamente, en la Biblioteca de Autores Manchegos, que se supone que tienen que publicar autores manchegos, y yo no debo ser muy manchego, o no sé por qué, pero no me publicaron. Luego acudí a otras editoriales de más renombre, nacionales, y en alguna de ellas pues sí que me dijeron Ciudad Real Manchega, escrito de Ciudad Real, y en 1925 esto no lo va a leer nadie. Bueno, pues yo pensaba que sí lo podía leer alguien, y bueno, pues acto seguido salió una editorial provincial, una editorial regional más bien, en este caso una editorial de Toledo, una editorial de Doria, que nada más leerlo le gustó bastante y dijo, oye, macho, esto hay que publicarlo. Yo quería, una de mis ilusiones al escribir esta novela era que la leyera mi abuelo, y finalmente, bueno, pues las navidades pasadas, el día de Nochebuena, se la di, la vio. Yo creo que al hombre le gustó, fundamentalmente porque el fin de semana siguiente fui a casa de mi padre, le pregunté, ¿abuelo, te la has leído? Me dijo, sí, 2 veces. Con lo cual, bueno, pues es algo para mí muy satisfactorio. La novela está funcionando bastante bien, no solamente le está gustando a la gente de Ciudad Real, le está gustando a la gente de Madrid, de Barcelona, de Gijón, allá por donde la estoy presentando, hasta el punto que ahora mismo el editor hace bien poquito me comentó que nos íbamos a poner ya con la segunda edición y que la iba a empezar a distribuir a nivel internacional. Con lo cual, imaginaros lo que supone eso para mí. Yo que quería que la leyera mi abuelo, ya la puede leer cualquier persona en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí esto me desborda por momentos, ¿no? Además, nadie sabía en casa que yo estaba escribiendo la novela. Salir del armario literario, pues lo estoy digestionando poquito a poco, ¿no? Es muy grande el estar aquí compartiendo con Guillermo, con Francisco, con Javier, con Alberto, estos momentos, el poder hablar de literatura negra, que es lo que a mí me apasiona, pues es algo verdaderamente emocionante. No voy a seguir, no voy a dar más data, luego si hay alguna pregunta, pues continúo. Bueno, continuamos entonces con Francisco José Jurado, como ya se ha dicho muchas veces, el autor de Venegas, ambientada en Córdoba, ambientada en la actualidad, con un gran atrevimiento, una gran valentía. Por sus páginas van desfilando entidades financieras muy conocidas con otro nombre, empresarios muy conocidos con otro nombre, periodistas conocidos con otro nombre, literatos que quien maneje un poco otro clave los puede identificar con otro nombre. Es decir, una novela que yo cuando les hice una pequeña reseña, es una muy osada, muy atrevida. De las más profesionales, de las mejores reseñas. Muchas gracias. El tema lo merece. Y bueno, digo que para mí es una novela muy valiente, por lo que decíamos, ¿no? En la actualidad, con la que está cayendo en Córdoba, en muchos terrenos como el financiero, por no hablar de otros, ¿no? Atreverse con estas cosas. A mí me gustaría también que me hablara Francisco José de las consecuencias, si hay que ser un poco masoquista o si se te ha llovido encima chuzos de punta, cosas así después. Mira, las personas que no tenemos nada, solo nos queda ser valientes. Solo. Porque si ni siquiera te puedes mirar al espejo, malas son tus compañeros. Dicho lo cual, antes porque quería contestar esta pregunta, me gustó mucho su reseña porque la mezclaba también con Manolete, creo que se presentaba el libro de Tico